Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende el horario que veas este video. Apicultura Sin Fronteras y el canal de YouTube te dan la bienvenida a una nueva conferencia. En el día de hoy nos trasladamos hacia Colombia y vamos a tener una excelente conferencia del doctor Guillermo Salamanca Grosso de la Universidad del Tolima. Creo que muchísimos de los que estamos viendo esta conferencia y vamos a aprender más de esta conferencia, hemos leído artículos, hemos estado presentes en distintas presentaciones que ha hecho él. Si tenemos que hablar de propóleo y de una persona que ha investigado del tema, se llama el doctor Guillermo Salamanca Grosso. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia de Apicultura Sin Fronteras. En el día de hoy vamos a avanzar en una conferencia sobre el origen, la naturaleza y las propiedades físico-químicas y el valor terapéutico del propóleo. Es para mí un placer compartir la experiencia de estos años de trabajo con ustedes, los apicultores, y los técnicos apícolas para fortalecer el conocimiento en torno a este fascinante mundo de los propóleos. Perfecto, doctor. Arrancamos con la ponencia y bienvenidos a Apicultura Sin Fronteras. Bien, como lo acabo de decir, el origen, la naturaleza y las propiedades físico-químicas del propóleo en términos del valor terapéutico, pues se consolidan en una experiencia que acabo de tener, y es la redacción y la escritura de un libro cuyo título lleva el mismo nombre, un libro que ha sido publicado por la Universidad del Tolima. Cuando hablamos de productos de la colmena, debemos plantearnos la posibilidad de comprender el papel, el rol de la abeja como agente de conservación, como agente bioindicador, responsable de la producción primaria y de unos subproductos que son la miel, el polen, la jalea real y los propóleos. En el día de hoy vamos a centrarnos en el tema de los propóleos. Este es un tema fascinante que recoge la experiencia de muchos investigadores en el mundo y que se han consolidado en diferentes tipos de patente para mejora de la extracción, para mejora de los procesos, para generar purificaciones adicionales y potenciales usos. Así que las patentes en propóleo son un número creciente de publicaciones que van en función del desarrollo de productos, la funcionalización de los productos de los propóleos como materia prima para la elaboración de matrices complejas que beneficien a las personas. La más recientemente conocida es la patente de los propóleos verdes, que se generaron en Brasil. Y en términos de patentes, yo quiero resaltar el papel de estas publicaciones a nivel mundial. Hasta el año 99 se conocía un buen número de patentes que seguramente han ido en incremento a nivel mundial. El propóleo como materia prima ha sido funcionalizado en diferentes tipos de productos. Se conocen apósitos, se conocen extractos alcohólicos, se conocen extractos etanólicos, que es quizá lo que más se comercializa, y la incorporación de los propóleos a jabones, a pastas dentales, dentífricos, y la funcionalización con otro tipo de productos como echinea y própolis.
la funcionalización de los propóleos con vitamina C en el redoxón, que constituyen y consolidan una propuesta interesante de generar productos en torno a esta matriz. Para comprender la naturaleza del proceso de generación de los propóleos, es importante conocer el rol de Apis mellifera en un entorno que tiene un brillo, una radiación solar, una nubosidad y factores dependientes de la vegetación como fenología floral, que dependen de las características del suelo y del clima. Estas condiciones se consolidan en aspectos biogeográficos, y estos aspectos biogeográficos condicionan la flora que predomina en una zona determinada para el beneficio de Apis mellifera y otras especies de abejas, pero particularmente para la cosecha de miel y la producción de polen y de propóleos. Apis mellifera, pues en su contexto, pues está constituida por una reina, una operaria, un zángano, y son una familia de la cual depende la actividad apícola en su forma estructural y no de forma individualizada. La abeja, durante la alimentación, engloba 5 procesos que involucran la captura del alimento, la ingestión, la digestión, la eliminación de residuos y la absorción de nutrientes. En este sentido, es importante anotar que Apis mellifera está relacionada con el entorno, pero ese entorno le da unas condiciones que funcionalizan su sistema inmune, porque la abeja también tiene un sistema inmune y potencializa algún tipo de actividad en particular. En este contexto hemos dado escritura a un libro cuyos 3 capítulos iniciales consideran los himenópteros y los semioquímicos, los propóleos, el origen y la naturaleza, los propóleos, la composición y las propiedades. Vamos a hacer una aproximación a esos 3 capítulos en las siguientes diapositivas. Bien, las abejas, como los insectos, tienen un proceso holometábolo, son insectos que actúan bajo metamorfosis, y esa metamorfosis le da unas condiciones especiales para relacionarse con el ambiente. Así las cosas, esa condición de biometábolos motivan y propician una relación con el medio ambiente, de tal suerte que los componentes que ella necesita los reclama del medio y los incorpora a su actividad. Apis mellifera, entonces, como cualquier otro insecto, tiene un metabolismo y hace parte de ese metabolismo una funcionalidad que permite que se relacione en una condición de planta-insecto, insecto-planta, unas condiciones que le permiten beneficiar productos. Para ello, la abeja, en su morfología general, pues utiliza las currículas, utiliza todo su sistema de comunicación con los ojos compuestos, los ojos simples, las antenas, el tórax, el abdomen, las alas membranosas, la tibia, el cesto y la glosa. Entonces, es a partir de esta estructura
que la abeja posibilita la relación planta-insecto. Y en términos de ecología, pues lo que más atracción le genera a las abejas es la expresión de los flavonoides como atrayentes florales para la inducción de procesos de polinización en un momento determinado o para el beneficio de néctar en una relación planta-insecto en lo que nosotros hemos denominado flora apícola indicadora. Esos aspectos ecológicos se consolidan desde un área interdisciplinar que nacen del estudio de la biología y que relacionan el organismo con el medio ambiente. Entonces, en principio, habrán unos compuestos semioquímicos que relacionan una interespecificidad en la actividad o una acción intraespecífica. La acción interespecífica involucra alomonas y cairomonas. Entre las alomonas están las esencias florales, las secreciones defensivas, que son las que permiten a las abejas, digamos, actuar en un momento determinado contra unas condiciones de estrés. Y las cairomonas también serían esencias florales, metabolitos asociados a las plantas y huésped presa, mientras que la acción interespecífica se relaciona con feromonas que condicionan la expresión de feromonas primarias e inductoras. Las primarias están con la elaboración sexual y el desarrollo, y las inductoras con las sexuales, los mecanismos de alarma y la oposición. Estos aspectos están ampliamente discutidos en la literatura. Los he traído acá porque desde el punto de vista de la relación planta-insecto, insecto-planta, pues son factores que no se conocen o factores que pasan desapercibidos para entender y explicar el mecanismo de la actividad de Apis mellifera en un entorno definido. Los metabolitos secundarios son metabolitos que se generan por la actividad de unos compuestos al interior de las plantas que involucran el ácido pirúvico, el ácido ciclímico y la formación de cumarinas, de flavonoides, de ácidos grasos y antraquinonas, de policétidos, de terpenos y esteroides. Y todos estos compuestos hacen parte de la oferta que desde las plantas se ofrecen a Apis mellifera, a los insectos en general, que las visitan, pero que condicionan la actividad de Apis mellifera en digamos, en una situación determinada. Un ambiente con unas condiciones desfavorables de producción de metabolitos, pues da la posibilidad de que las abejas no se desarrollen como tal. Los semioquímicos indicadores de alarma en himenópteros los he presentado en esta tabla para la familia Apidae, género Apis. Muchos de estos compuestos que se generan por actividad de entorno, pues están con el acetato isopentilo, el acetato de neutilo, la aptanona, el nonanol, el acetato isoprenilo, que son los compuestos semioquímicos que están en condición de expresarse como agentes de defensa. En términos de propóleos, hay unos factores higiénicos y de protección que están en la abeja y que se expresan a través de estímulos. La abeja localiza las fuentes de ese estímulo y procede a la recolección, a la captura de esos metabolitos que están presentes en las plantas y que se requieren para un proceso determinado.
Después de que lo recoge, la abeja retorna a la colmena, descarga el material, se hace una modificación química y se genera una bioacumulación. Este es, digamos, el contexto general en el cual los propóleos llegan a la colmena y se acumulan. Como se pueden dar cuenta, es una relación planta-insecto que pues, es inducida desde la localización de las fuentes hasta la modificación química y la acumulación. Por supuesto, aquí hay que entender que las exudaciones de plantas están a la orden, son diferentes metabolitos que se expresan de diferentes formas, como componentes activos de plantas, componentes lipofílicos, exudados de brotes, cera de las hojas, resinas, mucílagos, gomas y celosías. La abeja requiere de estos elementos, los colecta y los lleva a la colmena para ver qué disposición le hace. En consecuencia, podemos tener una estructura suficientemente amplia de propóleos de abedul, de álamo, de clusia, de propóleos de la zona del Mediterráneo, del Pacífico, los propóleos rojos brasileros, el verde, propóleos de Tucumán, de eucalipto, de quercus, de dianta y los propóleos sonorenses mexicanos. En cada caso, estas fuentes botánicas son bien diversas, desde Betulia urcosa en Rusia al propóleo verde de Brasil, que es Baccharis draconifolia, y la flora sonorense, que son básicamente anacardiáceas y esencia farinosa. Cada expresión de planta, con sus brotes, sus mucílagos, sus materiales de oferta, pues se considera diferencial y por eso las abejas lo colectan y lo disponen en la colmena, generando una diversidad amplia de propóleos. Doctor, ¿lo puedo interrumpir un segundito y saludamos a todas las personas que están conectadas porque cada vez se van conectando más de distintas plataformas, por favor? Así se da cuenta, ¿sí? Bueno, Humberto de Rosario, Argentina, muchísimas gracias. Tenemos gente del Cauca, Enrique, muchísimas gracias por vernos. Seguimos con los agradecimientos. Tenemos acá a Denargo Vergas Martínez, gracias por seguir siempre nuestras conferencias. Tenemos más gente que desde El Salvador lo están viendo. René Guillermo, muchísimas gracias. Tenemos gente del Perú, Roberto Villavicencio, muchísimas gracias. Gente que nos escribió de temprano, Emiliano González Teniro, dice que está viendo la conferencia. Nelson René Quispe dice que es muy interesante el tema. Tenemos más gente de Abejas Curitiba de Humboldt. Felicitaciones y gracias. Tenemos a Orlando Velázquez Torres que dice muchísimas gracias. Tenemos más gente, ¿sí? Alex Cruz, muchísimas gracias. Como siempre desde Cusco, Marieta Romero, muchísimas gracias por seguirnos todas las conferencias. Tenemos a Jorge Hernal, muchísimas gracias. Tenemos acá a Claudia Chinchilla, muchísimas gracias. Tenemos a María Elena Naranjo, muchísimas gracias. Tenemos más gente de Alberto Gómez Hurtado. Tenemos a Alfonso Lamprea, muchísimas gracias. Tenemos a Maribel Solís, que también nos ve todo, siempre. A Lore Pérez, muchísimas gracias. Tenemos
acá a Ronald Sánchez Salazar, muchísimas gracias. Tenemos después a Orlando Gómez Olmos, muchísimas gracias. Tenemos a mi señora, muchísimas gracias, a Marisa por vernos. Está en la habitación de al lado que nos ve. Tenemos gente desde Portugal que nos está viendo. Fátima Fernández Alfonso, muchísimas gracias. Después tenemos más gente que es desde Guatemala. Juan Antonio Roldán, muchísimas gracias. De Santa Cruz, Bolivia, Carlos Ramiro Gines, muchísimas gracias. Desde Chiapas, México, nos ve Conrado López Sánchez, muchísimas gracias. Tenemos a Orlando Gómez, muchísimas gracias. Desde San Luis de Potosí, México, muchísimas gracias. Eneil Narváez, como ve, doctor, es muchísima gente que nos ve, casi de toda Latinoamérica. Saludos desde Perú. Después tenemos gente de Entre Ríos, acá en Argentina. Zona de Pereira, la zona cafetera, ¿sí? Rubén Darío Ruiz, muchísimas gracias. Desde México nuevamente lo están saludando. Tenemos gente desde Indio Rico, Argentina. Alberto, muchísimas gracias. María Elena desde Costa Rica, muchísimas gracias por vernos. Desde Veracruz tenemos a Prado Pereira, muchísimas gracias. Gente desde Córdoba, Colombia, Walter Redondo Arieta, muchísimas gracias. Desde Ecuador, a Enrique Macías Bustamante. Seguimos con más gente, ¿sí? Que nos ve desde Santiago, Chile. Jaime Torres, muchísimas gracias. Tenemos a Abelairo Beltrán desde Colombia. Desde la Ciudad de México tenemos a Gerardo Rodríguez Alvarado. Desde Perú seguimos teniendo gente de Eduardo Soto. Hay muchísima gente también de Perú, ¿sí? Buenas tardes, muchísimas gracias por vernos. Roxana, que nos ve desde México. Gente de Colombia, muchísimas gracias. Más gente de Argentina. Muchísimas gracias a todos, les vamos diciendo, se van comentando cada vez más, compartan este video, denle like al doctor, recuerden de que es una de las personas que más conoce el tema de propóleos y más investigó sobre el tema de propóleo a nivel mundial, así que bueno, saludos desde Ecuador, tenemos más gente desde Chile, tenemos más gente que sigue saludando desde Yucatán. Muchísimas gracias. A gente que es muy tarde, saludos desde Faustino Agüero, desde España nos está viendo. Muchísimas gracias por vernos. Tenemos a Pedro Gómez también que nos está viendo. Desde Cochabamba, Bolivia, muchísimas gracias. Seguimos con gente que nos dejó mensajes desde antes, Mariano Amaya. Gente de Uruguay que también se incorpora, más gente de Colombia, muchísimas gracias Oscar Medina, siempre que nos ve. Seguimos con gente de España, muchísimas gracias España, que es ya pasada la medianoche. Marcelo Javier, muchísimas gracias. Tenemos gente de Ecuador que nos ve, muchísimas gracias a Fabián. Gente desde Guatemala, ¿sí? Cuperino Freán, muchísimas gracias. Tenemos gente desde el Amazonas, Perú, Fabián Carmona, muchísimas gracias. Sigue gente desde Colombia que nos sigue viendo, Esperanza. Tenemos gente desde Costa Rica de nuevo. Ivana, muchísimas gracias. Seguimos con más gente de la Bulash acá en Córdoba, muchísimas gracias. Ojalá que se paren los incendios que hay en esa zona. Tenemos más gente de Colombia, ¿sí? Desde Popayán, Cauca, Paulo Miguel Mera Muñoz, muchísimas gracias. Como ve, doctor, tenemos gente desde Arequipa también, desde Perú. Seguimos con más gente que nos ve, ¿sí? Desde Chaparral, Tolima, Colombia, Mauricio Hernández, muchísimas gracias por vernos. Argentina, desde todas las provincias, desde Misiones, desde el norte,
Arnaldo, muchísimas gracias por vernos y seguimos saludando muchísima gente que está muy interesada en el tema, ¿sí? Tenemos la gente del INTA de Argentina, que nos están viendo desde Santa Fe. Muchísimas gracias a la gente del INTA que nos está viendo. Seguimos con gente de México, gente de ICA Perú. Y bueno, hay muchísima gente. Yo pienso que toda Latinoamérica, doctor, nos está viendo. Cada vez hay más gente que se está conectando. Pero bueno, para no atrasarlo, vamos a seguir con su conferencia, por favor. Bueno, un placer para disertar este tema tan fascinante. Estaba con el tema de la flora en el mundo, desde el proyecto de producción de propóleos. Llama la atención el propóleo rojo de Brasil, Cuba y México, de Chandon de China y de Nigeria. Posteriormente daré un avance de propóleo rojo colombiano, que es una estructura que acabamos de conocer para el mundo. Del propóleo verde, digamos, a partir de la Charis de la Cunufolia, y los propóleos sonorenses, que ya los hemos relacionado. El término propóleo, pues, para todos es bien conocido, es pro, delante, y o defensa de la ciudad de las abejas, protección de la colmena como efecto bacteriostático del producto. Entre los romanos se conoce como propolizo o producto para obturar. En Oriente Medio, uso de propóleo como sacerdote en conocimientos médicos. El uso describe antiguos registros en la escritura cuneiforme, y el código de Avicena entre los musulmanes relaciona por primera vez el producto, así que estamos haciendo referencia a un producto que no es nuevo, que es más bien antiguo. Los primeros estudios sobre el origen y el uso de los propóleos datan del papiro de Evers, y relaciona los propóleos con procesos de momificación en una estructura que es bastante compleja y, digamos, bien conocida. En la Biblia, el propóleo se conoce como sori, se relaciona por primera vez en el libro de cuando José es vendido a los ismaelitas. En Jeremías destaca el producto como producto de mercado y de comercio intenso. El propóleo es reconocido en el Oxford English Dictionary desde 1398, pero actualmente el Chemical Abstract Service lo ha reconocido como un producto apícola resinoso y complejo, con una variable apariencia física recogida y transformada por las abejas de Apis mellifera. El producto es conocido en nuestro medio gracias al conflicto de los Boers, los Africans, que dieron origen a un conflicto bélico en Sudáfrica por unos terrenos y, digamos, esa infraestructura de guerra pues permitió el uso de los propóleos para tratamientos de gangrenas, básicamente. Entonces, parte del conocimiento del propóleo en esa actitud moderna desde 1902. Los propóleos pues son de diferente aspecto dependiendo de la fuente floral. Hay unos propóleos de naturaleza balsámica y otros de naturaleza fluida y otros de naturaleza estructural, pues que están en función de la forma de colecta y la forma como han sido beneficiados, desde propóleos
rojos, marrones y negros a propóleos mixtos. Esta es una aproximación de, digamos, un primer perfil de características y propiedades organolépticas del propóleo que no suelen ser considerados en las investigaciones porque la gente considera que no es un tema, digamos, de investigación, pero para nosotros sí lo es. Y tenemos aspectos maderables, balsámicos, resinosos, fenólicos, bituminosos, ácidos, amargos, rojo, marrón, amarillo, verde, café. Entonces, esta secuencia permite mostrar que hay perfiles organolépticos de propóleos de diferentes estructuras y formas. Digamos que corresponde a un perfil organoléptico de muestra de propóleo colombiano de la zona de San Andrés Islas, de la zona cafetera y de la zona alto andina de Boyacá. Las exudaciones de plantas y la actividad de las abejas en el proceso de colecta para modificación de los productos de la colmena, pues está en función de los requerimientos de metabolitos secundarios que ellas necesitan para soportar su metabolismo y para fortalecer su sistema inmune. Yo ya he hecho referencia a que las abejas también tienen un sistema inmune y en este sentido debe ser fortalecido y debe ser una expresión génica para que ellas tengan un comportamiento de búsqueda y recolecta de material. En principio, los componentes de los propóleos son cerca de 350 en este momento, pero aquí estoy presentando la estructura de flavonoides, la figura número 1, que corresponde a la estructura general del esqueleto de flavonoides, y a partir de ese esqueleto se pueden dar modificaciones que dan lugar a estructuras de flavonoles, de flavonas, de flavanonas, de flavonoides, de isoflavonoides, de neoflavonoides, de antocianinas y de chalconas. Eso en principio para denotar que hay una diferenciación de productos que pueden ser beneficiados a partir de diferentes fuentes de propóleos. Los compuestos de tipo flavonoide identificados en extractos de propóleo de diferentes países, por ejemplo, en Argentina, reconocen la pinosembrina, que es un flavonoide, como principal componente. En segundo lugar, la galangina. Los propóleos de China, también pinosembrina. España, pinosembrina. Etiopía, pinosembrina. Y Italia, pinosembrina. Este es un componente de los propóleos que está en mayor proporción y que se expresa como componente mayoritario en los propóleos de esas zonas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en un momento determinado, con fines de comparación, se puede tener relación de qué compuesto predomina más que otro en una zona determinada para perfilar los propóleos. El capítulo 4, 5 y 6 relaciona los propóleos con la flora asociada, los metabolitos y las señales, y los propóleos como estructura de valoración geográfica. Vamos a centrarnos en la flora asociada y en la valoración geográfica, dejando las señales de metabolitos para otro tema, porque pues es suficientemente amplio el tema y nos daría otra conferencia adicional. Digamos, las zonas climáticas del mundo las podemos definir como zona fría, zona templada en el norte. En el sur sería zona templada y zona fría. Y en condiciones de intertrópico tenemos la zona cálida, que da lugar a unos ecosistemas bastante dinámicos y bastante complejos en su estructura
y que posibilitan la oferta floral en diferentes periodos, formas y procesos. En términos de oferta floral, podemos definir la flora como flora mediterránea, básicamente en California y en Chile, flora de acucifolios, que es la flora boreal, la nemoral caducifolia, que está en Alemania, Bulgaria, los Países Bajos, el submediterráneo caducifolio, que da una condición especial de flora y que hace que los propóleos de esa zona sean suficientemente diferentes. La zona de bosque tropical y subtropical caducifolio, pues involucra sectores de Brasil, Venezuela, Paraguay, y la selva húmeda templada, que sería pues, parte de lo que es Shandong en China. Entonces, esta diferenciación de flora permite que tengamos una oferta floral bien diferenciada y bien marcada. En este contexto, entonces, tenemos la zona 1, que yo reconozco y que en la literatura se relaciona con propóleos de la zona de Europa del Este, Albania, Bulgaria, Hungría y Polonia. Parte de Chile, Brasil, en la zona sur, Uruguay y Estados Unidos en la zona de Arizona. Las especies vegetales que predominan en esta zona son, digamos, especies muy nativas que dan origen a unos propóleos bien diferenciados con respecto a otras zonas. En la zona 4 y 5 tenemos propóleos de Okinawa y la zona de Creta. Entonces, digamos que son propóleos bien definidos. Los de Irak y los de Sonora también corresponden a la zona 5. En términos globales, los propóleos de la zona templada, los de entorno tropical brasilero, los de entorno del Caribe, México y Venezuela, los de entorno del Pacífico y Mediterráneo, que son los que se encuentran asociados con diferentes tipos de metabólito para la estructura y consolidación de un producto que no es uniforme y que es complejo a la hora de expresar sus cuantificaciones analíticas. En términos de los componentes por zonas, de la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, pues encontramos diferentes moléculas marcadoras que son representativas de la flora de la región. Doctor. Podemos reconocer las características. ¿Sí? No, se había justo congelado, ¿sí? Así que bárbaro, perfecto, siga. Las características generales asociadas a las fuentes de resinas en zonas templadas, como los pópulos, Populus angustifolia, la Populus alba, el Populus tremula, Betulia, y especies de zonas chilenas como Lotus uliginosus, Gyptocaria alba, y especies asociadas a fuentes de resinas de las zonas tropicales como Anacardia occidentali, Cassia fistula, y Baemia barrenigata y Mangifera indica, entre otras. Entonces, en este contexto, nosotros podemos ver que la dominancia de
plantas en una zona determinada marca el comportamiento diferenciado y de ahí las estructuras metabólicas presentes en esos tipos de propóleos. Los propóleos se pueden clasificar de acuerdo a su consistencia como resinosos, balsámicos, elásticos o viscosos. De acuerdo al color, que también dependen del origen botánico, como verde, verde pardo, castaño, marrón, amarillento y rojizo. Y desde el punto de vista del sabor, pues está astringente, acre y amargo amargo. Entonces, podemos ver que los propóleos, dependiendo de su origen y de la fuente floral, pues dan una estructura bastante compleja en diversidad y en oferta floral, pues que no siempre los propóleos de una zona son comparables con los propóleos de otras zonas. Aquí tenemos el aspecto general de especies asociadas a Baccharis granuloculifolia, que son, digamos, las matrices que Apis mellifera reconoce para elaboración del propóleo verde. Las exudaciones de Scatophyllum, que es una especie del norte de Brasil, básicamente de Roraima, pues dan una funcionalización de propóleos pues, que permiten estructurar componentes diferentes y hacerlos bien diferentes de los propóleos verdes. Los contenidos de fenoles y flavonoides totales en muestras de propóleo brasilero, por ejemplo, pues dan diferentes condiciones. Por ejemplo, la zona de Pico, de Cabo Verde, Pirenópolis, de Labras, de Abaurú y de Ponta Grossa, pues dan una relación de contenido de fenoles bien diferente, desde 27.3 en propóleo negro a 12.8 en propóleos de color verde, pero pues también son valores bien diferenciados, pues que permiten un recorrido analítico en términos de cuantificación de este tipo de componentes como componentes mayoritarios. Los flavonoides, pues, son una fracción menor que para el caso de propóleos negros es de 4,43 y no muy significativos en propóleos verdes. Pero pues estos son valores guía que no pueden ser asumidos como constantes, sino que son variables y nos dan una idea de qué es el valor del parámetro que estamos evaluando. Los brasileros han clasificado los propóleos en 12 grupos, con una denominación de RS5 a SP12, y son amarillos, castaño, castaño oscuro, castaño rojizo, castaño verdoso, amarillo, y propóleos rojos y verde oscuros. Y cada uno de estos propóleos pues está asociado a una zona determinada, que son las principales formaciones vegetales y esas zonas de producción de propóleos. Nosotros hemos hecho una aproximación con el estudio sistemático de los propóleos, identificando zonas de vida, entendiendo las zonas de vida como la condición biogeográfica que permite establecer el comportamiento de oferta floral en virtud de los pisos altitudinales, y esto nos da una variación bastante compleja de oferta floral. Tenemos entonces bosque pluvial tropical, bosque muy húmedo tropical
bosque húmedo tropical y bosque muy seco tropical. Esto ya es una consociación, y en términos de consociación, pues podemos definir como tierra caliente, tierra templada o tierra cafetera, tierra fría, donde las principales zonas geográficas son el bosque seco montano bajo, el bosque húmedo montano bajo, el bosque húmedo montano bajo y el bosque pluvial montano bajo, que define una oferta floral bien diferenciada y que nos permite clasificar los propóleos por zonas. En este contexto, entonces, hemos identificado 6 zonas. La zona de bosque seco tropical a bosque muy húmedo tropical, donde predominan las especies de Anacardiacea, Vignonácea, Cisalpinácea, Morácea. La zona 2, Anonácea, Laureácea, Mirtácea, Morácea y Rutácea. Y la zona 6, que son los propóleos rojos de San Andrés Islas, donde predomina Anacardiacea, Vignonácea, Cisalpinácea, Cruceácea y Rhizoforae. Estos compuestos químicos que se generan a partir de la flora de oferta en diferentes pisos térmicos, pues corresponden a antocianidinas, chalconas, dihidroflavonoides, flavanodioles, flavanonas y flavonoles. Cada tipo estructural oferta unos tipos de marcadores, como la apigenina, la cianidina, la leutolina, la leucodefinidina, para el caso de las antocianinas. Para el caso de las flavonas, el eritidol, la asperitidina, la neavingenina, la liquiritigenina, la pinosembrina, o la apigenina, la crisina, la pinosembrina y la trisemina en flavonas. Es decir, en términos de oferta floral, la relación planta-insecto expresada en una zona determinada para un tipo de abejas determinadas, pues consolida unos compuestos bien diferenciados a partir de los cuales se elaboran los propóleos. Recientemente se ha llamado la atención sobre los geopropóleos. Los geopropóleos son estructuras que se han incorporado a los nidos de abejas, a las formaciones estructurales de nidos de abejas, que son un poco estructurados en arena, en resinas y en lodos, digamos en un barro. La mayoría de esos compuestos han, digamos, sido utilizados con fines terapéuticos, con una investigación que está creciente y que corresponde básicamente a derivados de camferol, por ejemplo el 5-ortometil-camferol, que son estructuras derivatizadas y que dan mayor estabilidad a la molécula y por eso, digamos, hacen parte de una estructura más compleja de compuestos de metabolitos secundarios que se acumulan en las piqueras o en la colmena de las abejas diferentes a Apis mellifera. Llamo la atención sobre este tema porque, digamos, es una condición que recientemente se está generando en investigación con los geopropóleos. En términos analíticos, voy a referirme a una serie de actividades que hace referencia a la separación de estos compuestos. En principio, lo que nosotros a nivel de laboratorio hacemos es solubilizar los principios activos presentes en un propóleo en una matriz generalmente etanólica, y a partir de esa matriz nosotros podemos generar una cromatografía de capa fina de alta resolución. Esta tecnología ha dado paso
recientemente un advenimiento técnico que pues, se da en función de los métodos instrumentales y que ha permitido desarrollar metodologías estructuradas para la comparación de propóleos por zonas. Llamamos entonces de fingerprint, de huella dactilar, los cromatogramas definidos a partir de las separaciones que se generan de cada compuesto. Así, por ejemplo, este es un es un producto de extracto, un extracto alcohólico que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes. Este otro tendrá mayor número de componentes y lo estructuramos en lo que se llama un fingerprint. Entonces, cada banda tiene diferentes componentes que hacen referencia a los compuestos que están presentes en ese extracto. Entonces, aquí podemos ver en el cromatograma de la zona A, bandas características de azul claro, verde y amarillo. En el B tenemos bandas básicamente de color azul claro y azul oscuro. Y en la sección C, propóleos con bandas verdes adicionales. Esto ya hace parte del acervo del conocimiento de los propóleos en estructura y lo utilizamos para comparar. Ya es una metodología que nos permite comparar, porque antes no había esa metodología, era dispersa, sigue siendo dispersa, porque no todos los investigadores utilizan los mismos recursos, la misma metodología, y entonces aquí se plantea la posibilidad de comparar propóleos por zonas. Esta metodología, la primera vez que se utilizó fue para propóleos alemanes, pero ya se conocen aplicaciones de propóleos para Serbia y para Turquía, básicamente con la misma metodología. Entonces, los propóleos tipo O de Orange, pues se caracterizan por presentar bandas típicas de flavonoides como la quercetina, aparte de un azul claro intenso de algunas bandas verdes. Esas, digamos, son propóleos tipo O. Los tipo B, pues ya los acabamos de explicar, que son bandas de color claro oscuro, y básicamente hace relación a ácidos caféicos y derivados de ácido cumárico. Y las bandas G, pues son bandas de color azul verdoso que se relaciona con compuestos ácidos básicamente. Cada compuesto de los que están aquí en esta relación gráfica de estructuras corresponde a un marcador químico que tipifica un producto determinado en un propóleo determinado. Básicamente, los compuestos que están presentes en estas estructuras de propóleos de Rusia y de Europa del Norte son estructuras que hacen referencia a la crisina, la granagina, las flavonas y las hidroflavonoles, la pinosembrina, pinovaxquina, el acetato y este de ácido caféico, en 2-metilbutanilcafeato, entre otros, que parten de la oferta floral de Populus alba, Populus deltoides, Populus nigra, entre otros. Los propóleos de las zonas templadas, propóleos de China, básicamente corresponden a la misma condición templada, por lo que la composición en términos de componentes es parecida a lo que acabamos de explicar.
con la presencia de ácido cafeico, ácido ferúlico, finiléter de ácido cafeico, ácido cinemático y pinoxina metileta. Pero los propóleos de Portugal, que también hacen parte de la zona templada, pues también tienen estructuras similares y tienen componentes tipo glicina, camferol, esperitidina y pilovaccina como componentes fundamentales. Recientemente ha llamado la atención el origen de propóleos de la zona del Pacífico, que son compuestos aislados en propóleos de la zona de Corea, como el 4-metoxibalocromanol, la serpitina y la isolarcipitina, que son compuestos nuevos que no habían sido relacionados con propóleo y es la primera vez que se reportan. Nuevamente, hacemos referencia a las matrices de propóleos de diferentes partes del mundo. Entonces tenemos propóleos de Brasil, de Roraima, de España, de Sudáfrica, de Bulgaria, de Brasil, de Italia, de Brasil, y los propóleos alemanes. En todos ellos hay una condición específica que domina y que le da el carácter de metabolitos. Por ejemplo, aquí los propóleos italianos con bandas naranja, orange. Estos propóleos de blue, entre otros, estructurados a partir de vainillina, de ácido cinámico, de alcohol cinámico, de camferol, de quercetina, crisina, teocicrina y de isalpinina, que son compuestos que predominan en esas matrices de fuentes florales. También se ha reportado la presencia de unos compuestos importantes y bien diferenciados presentes en propóleos de Islas Canarias. Las estructuras polifenólicas están relacionadas con el metabolismo de la fenilalanina a través de la dimerización de alcoholes cinámicos sustituidos, lo que constituye un esqueleto de benzilbutano. Estas estructuras son nuevas y funcionalizan a los propóleos del resto del mundo en función de esas estructuras tipo epóxido que dan una condición especial para los propóleos de Islas Canarias. Aquí tenemos una estructura analítica, primero en cromatografía en cromatografía líquida de alta eficiencia, propóleos de Uruguay, de Argentina, de Buenos Aires, de Santa Cruz, y unas resinas de Populus albas del sur de Brasil que dan origen a este tipo de estructuras identificadas como componentes activos de los propóleos de esas zonas. Los propóleos de Cuba y Venezuela son benzofenonas polipreniladas que, digamos, dan cuenta de una serie de estructuras nuevas, como la propolalona, la nemorosona, la gutiferonal y el santosimol. Son poliisopenoles, benzofenonas isoprenililadas que dan condición especial a los propóleos de esas zonas, de Cuba y Venezuela. Pero también es importante anotar que la funcionalización de esos propóleos, la identificación de esos principios activos, está en función del método de separación, el método que nosotros hayamos utilizado para extraer los compuestos. Entonces, en unos casos se utiliza alcohol etílico y en otros casos se utiliza acetato de etilo, y por eso podemos encontrar diferentes tipos de compuestos, como alcoholes triterpénicos y derivados de lanosterol, de geraniol y cicloartenol,
presente en los propóleos cubanos, simplemente porque se tiene una fuente floral, digamos, rojo o marrón, y el método de extracción ha sido, digamos, diferente del etanol, y puede ser acetato de etilo el que se haya funcionalizado para extraer esos compuestos. Hace un momento hice referencia al propóleo. El propóleo rojo es un producto que se identificó en Cuba, posteriormente en Brasil, en la zona de México, Champotón, en China, básicamente en Nigeria. Estas estructuras de compuestos son bien diferenciados, bien diferentes de lo que usualmente se conocía como compuestos bioactivos del propóleo, dando origen a nuevas matrices y nuevas posibilidades de identificación de metabolitos secundarios con actividad biológica bien diferente. Los propóleos colombianos, en función del trabajo de Palomino del año 2009, pues dan origen a unos compuestos del orden del turosol, del ácido isocuprosésico, la hidroxiferruginina, el lupeol y el agaitol. Nuevamente hago referencia a compuestos que hayan sido extraídos de forma diferenciada con otros solventes. Las estructuras de cromatografía de capa fina son estas. Este es el primer reporte que hemos hecho de cromatografía de capa fina de propóleo rojo colombiano, al cual, digamos, ha dado paso una serie de investigaciones que nos han conducido a la identificación de otros compuestos. Pero en principio encontramos componentes activos similares a los que se encuentran en otros propóleos de zona tropical. Nosotros hemos avanzado en la identificación de propóleos colombianos, particularmente de zona cafetera, de la zona de Huesaco, de La Unión y de Nariño en general. Hemos identificado unas estructuras que nos permiten validar la presencia de algunos compuestos ácidos y compuestos fenólicos. También hemos avanzado en la cuantificación de minerales y hemos hecho una validación de los perfiles cromáticos y de la fracción fenólica de propóleos de Huesaco, de San Juan de Pasto y de La Unión, encontrando una mayor proporción de propóleos para los componentes de la fracción fenólica en la zona de La Unión. Entonces, digamos que consolidamos así una primera aproximación a lo que son determinación de fenoles totales, pero también de flavononas y flavonoles que están presentes en esas matrices. Los propóleos de Brasil, propóleo rojo de Brasil, pues es lo que lleva en este momento la investigación más importante, más significativa de los propóleos en el mundo, dando origen a un sinnúmero de investigaciones que han dado origen a la identificación de diferentes metabolitos con componentes como la hidaiceína, la formonenedina, la cenosomima, la biochanina, entre otros. Es, digamos, la matriz más compleja y de más reciente estudio que se tiene a nivel mundial. Nosotros, digamos,
hemos implementado una metodología de trabajo que es la identificación de los perfiles de propóleos por espectroscopía UV visible, y identificando, digamos, el comportamiento de esos componentes en términos de presencia de bandas que caracterizan la identificación de esos compuestos. Esta estructura básicamente se da para temas cromatográficos, cuando ya uno ha hecho procesos de separación y cromatografía líquida, pues ayudan mucho a la identificación de esos compuestos. Entonces tenemos diferentes tipos de bandas, asumiendo que los compuestos principales son, digamos, apigenina, y ver cómo esos compuestos tienen unos corrimientos hacia longitudes de onda mayores cuando están funcionalizados. Por ejemplo, aquí tenemos apigenina en etanol y apigenina en el tóxido de sodio. Estas bandas pues se corren hacia longitudes de onda mayores, y es una forma de encontrar la funcionalización de los propóleos en función de un componente. Llamo la atención de indagar en propóleos sobre los contenidos de cera, resina, masas mecánicas, cenizas, fenoles totales y flavonoides. La humedad pues es un parámetro de referencia que pues puede estar entre 12.7 a 5.84 a 5.67, y que tiene que ver con el ambiente en el cual un propóleo se ha cosechado. En principio no nos dice mucho, pero pues desde el punto de vista de manejo y de masas mecánicas es un parámetro que es importante. Los componentes del propóleo están en función de la densidad y del comportamiento que se presente en un momento determinado. Los propóleos entre 25 y 45 grados centígrados pues tienen una estructura definida que puede cambiar cuando la temperatura se hace mayor. Llamo la atención en el parámetro de ceras. Aquí, por ejemplo, para propóleos de Brasil y Colombia, el contenido de cera es de 16.1, de 8.07, de 64.1, de 27.7 para esos propóleos, que son, digamos, niveles similares a los propóleos de la zona de Uruguay. El contenido de resinas es muy importante, porque las resinas, digamos, en términos de extracto blando, es lo que aporta en mayor proporción a la composición de propóleos desde el punto de vista activo. Entonces, resinas del 44, del 31, del 75.3%, pues son valores deseables para propóleos colombianos y para propóleos de Brasil. Las masas mecánicas, pues los propóleos de la zona de Uruguay pues presentan unas masas mecánicas relativamente bajas, y los fenoles totales, yo había hecho referencia a las resinas y fenoles totales de propóleos colombianos y brasileños, pues que dan una razón significativa de cuánto aportan los componentes fenólicos a partir de resinas. Es importante anotar aquí los propóleos con mucho contenido en cera, pues son propóleos que no son de buena calidad. Por ejemplo, estos de El Salvador, de Guatemala, pues son propóleos que, digamos, tienen un contenido en cera pues significativo.
Yo llamo la atención en el sentido de que esos propóleos pueden ser elaborados por Apis mellifera scutellata, es decir, hay propóleos de abejas africanizadas, y estaría pues en discusión la posibilidad de que para una misma zona los componentes fenólicos o los componentes en resinas que recogen las abejas africanizadas o las abejas europeas de linaje europeo, pues sea diferente. Eso es un tema sobre el cual yo no quiero hacer discusión ahora, pero que es potencial porque ya la literatura los ha relacionado. Propóleos ¿de dónde? ¿Con qué género de abejas? ¿Con qué tipo de abejas? Entonces es una discusión que se presenta como condición para discusión y para el desarrollo de investigaciones posteriores. En términos analíticos, un extracto de propóleo puede ser cromatografiado por cromatografía de columna o por cromatografía de columna en técnicas especiales tipo HPLC, cromatografía líquida de alta eficiencia, o cromatografía fina, cromatografía de capa fina de alta eficiencia. En cualquiera de los casos, las determinaciones analíticas conducen a la identificación de unos compuestos mayoritarios que se comparan con unos estándares, y esos estándares nos dan la idea de qué compuestos están presentes en los propóleos, para determinar de todas formas el perfil y el comportamiento de los propóleos. Nuevamente hago referencia a que hasta ahora ha sido muy difícil estandarizar metodologías de propóleo en investigación de país a país, de grupo de investigación a grupo de investigación, y no todos pues conocen las metodologías, no todos conocen los procedimientos, y por eso, digamos, hay tantos artículos en propóleos como metodologías hay para su análisis. El capítulo 7, 8 y 9 pues tiene que ver con la recolección, manejo y la conservación, la extracción y la concentración y los métodos analíticos de valoración. Entonces vamos a tocar algunos tópicos que sean particulares de estos capítulos en el libro que se presenta. Hemos definido a los propóleos como condición especial de almacenamiento para protección de la colmena. Doctor, ¿quiere un segundito y saludamos a más personas o quiere continuar? Quiero un segundito para saludar a más personas. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos porque hay muchísima gente. Muchísimas gracias a todos por esta conexión que han tenido, que siguen teniendo. Está por todas las plataformas, Facebook, por un montón de lugares se está viendo. Les agradecemos a todos. Vayan poniendo like, dejando like. Es una conferencia increíble la que se está dando el doctor Guillermo Salamanca Grosso, ¿sí? De Colombia. Él trabajó y hemos visto en muchísimos trabajos en distintos congresos, sean internacionales o a nivel nacional en su país, sobre propóleos. Hizo la presentación, está mostrando parte de un magistral libro que él escribió. Miren el grado de investigación que nos está mostrando propóleos de distintos países con distintas características. Fue muy importante y es muy importante el trabajo que él está haciendo. Entonces, tenemos más gente desde Chile. Vivi Ojeda, muchísimas gracias por estar viendo esta conferencia. Desde ICA Perú, tenemos a gente que nos dice muchísimas gracias. Tenemos desde Oaxaca, México, muchísimas gracias por vernos, Flavio. Mauro Vergel desde Mar del Plata, muchísimas gracias. Tenemos gente, Jair Morales desde Colombia, gente de Guatemala que está muy pendiente de esta conferencia. Muchísimas gracias por vernos. Tenemos a gente de ANCAS Perú. Osvaldo, muchísimas gracias a todos. Le vamos diciendo, vayan compartiendo
esta conferencia en sus grupos, en sus propios muros de Facebook. Esto va a quedar grabado, así que vayan poniéndoles like al doctor, porque realmente un sábado dando una clase magistral que estamos teniendo en el día de hoy, así que tenemos más gente del Quindío, sí, Alexandra Medina, muchísimas gracias acá ahí en Colombia. Tenemos gente de México, Lou, muchísimas gracias que siempre nos ves. Más gente, tenemos gente desde Paraguay, bienvenido Paraguay, que hacía un montón que no los nombrábamos. Desde Porto Alegre, Gilberto, hay muchísima gente de Brasil. Le decimos a la gente de Brasil, esperen a que termine la conferencia. Después hay en Facebook y en las plataformas que subimos una configuración que va a salir el subtitulado y lo van a poder ver en el idioma que ustedes necesitan, porque tenemos gente que nos está diciendo desde Brasil que están muy atentos y quisieran tener más precisiones. Entonces le decimos, hay una opción en Facebook, va a haber una opción en el canal de YouTube de Mundo Apícola, que ustedes si ponen configuración y el lenguaje en el cual ustedes son, van a poder tener abajo subtitulado esta gran conferencia, como nos dice acá Carlos Giraldo, que es un excelente tema, ¿sí? Gente que seguimos viendo desde Lambayeque, Perú. Alexander, muchísimas gracias. Seguimos teniendo gente desde Berazategui, de acá de Argentina, muchísimas gracias. Seguimos con gente desde México. Tenemos más personas que dicen gracias por abordar un tema tan importante y sobre todo en estos momentos. Tenemos a Paola, que te teníamos pendiente a ver si estabas conectada. Paola, muchísimas gracias desde Chile, que siempre ves nuestras conferencias. Gente de Guadalajara, muchísimas gracias. Más gente de Colombia que nos ve. Gente desde Yucatán, ¿sí? Desde Ibagué, ahí en Tolima. Mónica, bueno, supongo que sabrás quién nos está saludando, así que muchísimas gracias por vernos. Gracias por, digamos, José, la verdad, Apicultura Sin Frontera es un nexo entre los apicultores y los científicos. Realmente tratamos de, ya sea en época de pandemias o fuera de la pandemia, tratarle de llevarle la información en la revista, 104 números en forma gratuita, en el canal de YouTube también gratuito, en estas conferencias virtuales también gratuitas. Agradecemos a los conferencistas, porque ellos, si no fuese por ellos que nos escriben los artículos, las notas, nos dan estas conferencias magistrales como el día de hoy, Apicultura Sin Fronteras no sería Apicultura Sin Fronteras. Siempre pensamos, ¿sí?, del lado del apicultor, del lado del científico, del lado del técnico, que es muy interesante, como viene la siguiente reflexión, muy interesante saber, el saber no ocupa espacio. Mari González, muchísimas gracias. Y es verdad, entonces tenemos más gente de Colombia que sigue viéndonos, se sigue sumando gente de Guatemala, desde el Calafate, Santa Cruz, Argentina, muchísimas gracias. Estoy viendo por los grupos de WhatsApp que están felicitando al doctor, dice, están muy contentos y se admiran la cantidad de información de que el doctor nos está dando en el día de hoy. Entonces, aprovechen esta conferencia, compartan esta conferencia, denle like a esta conferencia, prepárense después para la parte de preguntas. Gente de Chile, también muchísimas gracias. Seguimos con gente de Colombia. Alberto Castro, muchísimas gracias. Seguimos con más gente de Colombia. Nubia, muchísimas gracias. Seguimos con más gente de Colombia. Muchísima gente de México. Veo que en México el tema de lo que es propóleos les está interesando. Supongo que a toda Latinoamérica, después de esta conferencia magistral que nos está dando el doctor Salamanca Grosso,
vamos a estar más atentos y es otro de los productos que tenemos en la colmena y que con investigaciones como está haciendo la Universidad del Tolima y otras universidades podemos defender las propiedades que tenemos en cada zona de los propóleos. Ya nos mostró el doctor las distintas características que se pueden tener en cada región, en cada país, y cómo fueron investigando. Y bueno, sería interesante que en todos los países pudieran hacer y compartir entre los técnicos, entre los científicos, este tipo de información. Jaime desde México, muchísimas gracias. Seguimos con más gente desde el Perú, seguimos con gente de Bolivia. Nos dicen que es excelente la exposición, es verdad, Lucía, muy buena la exposición que hoy nos está dando el doctor, ¿sí? Janet le manda saludos al doctor. Seguimos con gente desde el Ecuador. A todos les digo, si pueden, vayan compartiendo esto. Es impresionante todo lo que estamos viendo. Y bueno, le estábamos dando un respiro al doctor porque realmente nos está dando muchísima información. Por eso, doctor, saludos, muy interesante la información. Muchas gracias, dice Eva Olvera. Así que a todos, muchísimas gracias. Nos faltaba otra de las personas que siempre sigue todos nuestras conferencias desde Argentina, María Jimena Carrizo, muchísimas gracias. Paola ya queda pendiente, se lo vamos a decir, ¿sí? El doctor seguramente va a decir que cómo se llama el libro, cómo van a poder conseguir el libro, así que estén pendientes con todas las preguntas, ¿sí? que tienen, porque el doctor va a estar abierto a sus consultas y también vamos a después hablar un poquito del libro, cómo conseguirlo, así que seguimos con gente de Bolivia, la verdad Latinoamérica, bueno, el habla hispana, contando también a varias gente de Brasil que está viendo el tema. La verdad nos ponemos muy contentos porque cada vez en las distintas plataformas se van abriendo más plataformas. Seguimos con gente de la página oficial que no se movió y agregándose muchísimas plataformas. Entonces, a todos, muchísimas gracias. La verdad, uno trata de llamar a los doctores, a los técnicos, a los científicos, y en especial al doctor Guillermo Salamanca Broso le damos muchísimas gracias. Denle muchos likes porque pensemos de que estamos un día sábado y ellos se toman el trabajo de darnos este espacio, esta posibilidad para que todos nosotros aprendamos un poquito más y tengamos un poquito más de noción, en este caso, de lo que tiene que ver con el tema de propóleo. Así que, bueno, doctor, lo sigo con que siga la conferencia porque es muchísima la cantidad de gente que sigue mandando saludos, pero no quiero tampoco entretener con saludos. Lo escuchamos, doctor. Digamos, contextualizado la producción, pues estructuramos la comunicación en que podemos identificar propóleos y geopropóleos. Desde el punto de vista de calidad, digamos, es importante considerar los factores de entorno en los cuales una colmena puede estar preestablecida y establecida para la producción de propóleos. Entonces, esos factores de entorno tienen que ver con la evaluación de la humedad relativa, las precipitaciones, las condiciones de temperatura, la topografía y la vegetación, que es lo que considera una zona de vida, para que podamos definir esto como un punto de control, ya que no podemos colocar abejas para beneficiar propóleos en una zona donde no hay flora o donde la actividad de Apis mellifera está menospreciada. Entonces, esta área biogeográfica que está asociada a una zona de vida, pues
se consolida como un punto de control y en ese punto de control establecemos un sistema apícola que es un sistema del cual se condicionan las variables para el emprendimiento apícola. Entonces, en una colonia de abejas necesitaremos unas mallas, un tipo de mallas en particular para beneficiar propóleos de calidad, verificar que esas mallas generen un proceso de propolización. Esas mallas propolizadas pues dan una condición de adecuación y de transporte, de congelado y de obtención de un propóleo bien diferenciado. Desafortunadamente, en nuestro medio, el uso de mallas no es muy frecuente. El uso convencional que los apicultores le dan es el raspado. Esa es una técnica pues que es muy discutida porque pueden incorporarse matrices indeseables como residuos de pintura, residuos de insectos, de patas de abejas, que pues contaminan el producto. Entonces, la recomendación más apropiada es la generación de propóleos con el uso de mallas. Una actividad importante es la implementación de colmenas inteligentes tipo Pirassununga, en el cual una colmena se dispone y se establece una estructura tipo ventana sobre la colmena, la cual se va propolizando en el tiempo y al final pues se permite la recolección del material de manera apropiada. Esa es una condición. La otra condición es el uso de mallas y en esta última fotografía yo lo que quiero anotar que el material cauchoso pues digamos se dispone en la colmena pero se pierde ese material porque no hay condición apropiada para que el apicultor pueda beneficiar del producto, sino que solamente es por raspado y se pierde, digamos, la calidad en el producto final, porque finalmente, por desconocimiento, los apicultores generan bolas, pelotas, que no es muy apropiado para el manejo técnico del producto. Digamos que en estos términos de control y puntos críticos de proceso, pues un análisis primario de los propóleos permitirá determinar en líneas generales que los propóleos contienen cera, que es muy variable, del 20 al 30%, que las muestras obtenidas por raspado de cuadros presentan mayores cantidades de resina y bálsamos aromáticos, pero que no es una condición muy apropiada para beneficiar el producto por las condiciones técnicas del mismo. Los propóleos tienen aceites esenciales, polen y comprenden una estructura de masas mecánicas que solamente funcionalizan el propóleo para que las abejas lo puedan disponer en las colmenas. Entonces, en este contexto hay que tener cuidado del manejo y de la forma como se beneficia el producto para dar tratamiento y dar origen a productos de carácter técnico en la elaboración de matrices tipo apiterapia. Entonces, aquí, digamos, presentamos nuevamente la recomendación que se ha hecho utilizando mallas principalmente para el beneficio del producto. Dicho esto, entramos a la actividad biológica y a los métodos de análisis que los voy a presentar de una manera muy singular. No creo que tarde mucho en este tema, porque gran parte de los métodos de análisis pues están en función de las matrices y de lo que uno quiere hacer en un momento determinado. Cuando hablamos de investigación en propóleos, pues hay unas evidencias circunstanciales y otras evidencias científicas. Las evidencias científicas pues son las actividades de investigación que se han hecho con un soporte estadístico, con un soporte técnico, y las investigaciones de tipo circunstancial
son las que se pueden referenciar como el resultado de una evaluación preferente, pero que no puede ser validada porque pues, no se generó con un método científico. Entonces, en este contexto, la investigación en propóleo pues, se relaciona con la curación de heridas, la regeneración tisular, la prevención y curación de cánceres, las actuaciones de algunos compuestos como componente de vehículo antiinflamatorio, son estructuralmente de naturaleza antioxidante e inmunoestimulante y antimicrobiana. En términos de casos particulares de actividad biológica, lo podemos relacionar con alergiologías tipo asma bronquial, inmunodepresiones, alergias, dermatitis, alergias, rinofaringitis, aspectos angiológicos como úlceras, la colonpronologia como hemorragias, fisuras anales, la colitis ulcerativas, la colonproctología, la dermatología como tratamientos de acné, dermatitis, condilomas, micosis. En personas mayores, en geriatría con úlceras, en oftalmología, entre otras actividades que pueden ser relacionadas con el uso de propóleos como uso tópico y uso medicado. Básicamente, nosotros definimos la actividad biológica de los propóleos bajo unos criterios bien establecidos. Por ejemplo, podemos utilizar Bacillus larvae, Staphylococcus aureus o bacteroides nodulosos para evaluar el comportamiento de esas cepas. Entonces podemos identificar algunas estructuras que dan origen a estos controles de estafilococo, de salmonela, de E. coli. Y en este contexto es necesario comprender que hay bacterias gram positivas y gram negativas. Las gram positivas con el uso de propóleo pues son, digamos que son más de control, mientras que las bacterias gram negativas pues ofrecen una mayor resistencia a la respuesta de propóleos y pues merecen una condición especial. También se conocen efectos antivirales contra herpes o enfermedades de Newcastle, y con respecto a Candida albicans o Ascosphaera apis también se conocen aplicaciones que reducen la actividad de estos agentes microbianos. Yo quiero citar de manera puntual este trabajo que nosotros hemos hecho, un reporte que se conoce de hace un par de años, relacionó el propóleo como efecto, en su efecto antiglicemiante, pero nosotros ya habíamos hecho una publicación en un congreso de apiterapia relacionado con la capacidad de los propóleos como agente antiglicemiante. Aquí tenemos los perfiles de glucosa en sangre en minutos, de 0 a 150 minutos. Los perfiles de glucosa en sangre, glucosa más propóleo, en jóvenes y en mujeres jóvenes adultas. Cuando hablo de mujeres y jóvenes adultos, pues son 20 años. Entonces, vemos cómo el propóleo ejerce un efecto antiglicemiante. Cuando los niveles de glucosa son altos,
el propóleo baja esos niveles. Y cuando es bajo, lo sube. Entonces, ese efecto glicemiante, antiglicemiante, es un factor que está regulado, depende de las condiciones de entorno y de las condiciones fisiológicas de cada persona. Entonces, aquí tenemos los valores para hombres. Para caso de mujeres, tenemos que también se presenta el mismo efecto cuando la glucosa en sangre es alta en 30 minutos. En un experimento posterior, con las mismas condiciones y suplementando propóleo, pues se reduce significativamente. Y cuando es bajo, lo eleva. Entonces es un efecto importante que se tiene para el control de glucosa en sangre en personas que tengan esta afección. Hemos hecho un estudio del efecto de glucosa en sangre en personas con diabetes. Es un efecto modulador, es un efecto interesante que permite que los niveles de glucosa se compongan en el tiempo. Entonces, nosotros queremos notar este trabajo que hemos hecho, que está por publicar. En principio está relacionado como una publicación escueta, pero pues pretendemos poner los resultados en una revista de prestigio y de reconocimiento, pero es la primera vez que en un ambiente académico, un ambiente de discusión, se presentan nuestros resultados mostrando evidencia científica de que los propóleos sí regulan la glucosa en sangre. Ahora bien, es importante tener en cuenta los efectos que puede tener el propóleo con miel, por ejemplo, en la recuperación de tejidos. Hemos dicho que el efecto es un efecto de motivación del endotelio para la recuperación de tejidos. Las primeras, digamos, quemaduras de primer grado afectan la epidermis con enrojecimiento de la piel, dolor, hinchazón leve, no se forman ampollas, la piel se pone blanca al presionar sobre la zona quemada. Digamos que es un tratamiento crítico en los de 3 a 6 días. Las quemaduras de segundo grado afectan la dermis, provocan ampollas, mucho dolor y enrojecimiento. La piel presenta manchas que van del blanco al rojo, oscuro. Y el tiempo crítico, pues según la gravedad de la quemadura, pues digamos, tiene diferentes tipos de tratamiento. Y las quemaduras de tercer grado afectan la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, la superficie afectada amarillenta, curtido o calcinado. Es posible en primer momento ausencia de dolor, pero digamos que el traumatismo es severo en virtud de las condiciones que tiene el paciente, de la edad y de la situación que se genera. Casi siempre las personas quemadas pues las llevan al hospital y les adicionan sulfaplata, ¿no? Por desconocimiento médico, pues se hacen tratamientos inapropiados, pudiéndose valorar la recuperación de tejidos con el uso de miel y de propóleos, o de propóleo solamente, pues eso dependerá de la experiencia que tiene la persona que hace los tratamientos. Por ejemplo, aquí hacemos referencia a los trabajos del doctor Walter Fierro, que en Uruguay, pues, digamos, hace este tipo de tratamientos en el hospital universitario. Digamos que en tratamientos específicos, donde se requieren condiciones de manejo, pues se pueden favorecer eventos de formación de tejido conectivo y la maduración del tejido regenerado.
porque pues el uso de propóleos con miel pues facilita el control del crecimiento de algunas bacterias y el control de evolución del tejido de manera apropiada. Hay algunas heridas que no sanan y pues que requieren un tratamiento especial. Entonces se puede dar un tratamiento adecuado en el tiempo con la supervisión médica, pues para poder tener un control apropiado de las problemáticas a nivel apiterapéutico. El uso de los propóleos en odontología pues ya está suficientemente difundido, pero también en el tratamiento de aftas bucales y en úlceras tróficas. Con respecto a la odontología, pues se debe poner en consideración las endodoncias, las periodoncias, las cirugías o la patología oral. Y en este caso es importante señalar que la eficiencia de un propóleo con sus propiedades biológicamente activas pues reducen la microflora, y al disminuir la microflora se reduce la caries dental generando un incremento de la salud oral. Entonces aspectos periodontales, aspectos relacionados con el control de la cavidad bucal y de la cavidad bucofaringea, pues facilitan el tratamiento de una persona con problemas periodontales. De tal forma que ya se conocen las implicaciones que se tienen a nivel clínico sobre el uso de propóleo a nivel de conductos y pues en términos de salud oral global. Hay algunos tipos de afecciones influenciadas por virus, como herpes simples tipo 2 y histoplasmosis en pacientes con VIH. Esos tratamientos pues están funcionalizados en función del uso de propóleos de composición conocida y de características singulares, con el uso particularmente de propóleos que contengan ácido cafeico, ácido ferúlico, luteína, quercetina, ácido cinámico, apigenina y luteolina, porque pues se forman unos compuestos que inhiben el desarrollo de esos agentes y de tal suerte que se puede controlar las patologías. Este es un caso especial que hemos tenido con el desarrollo de Red Bee Propolis Colombia, que es un producto que hemos puesto al mercado en condiciones de favorecimiento de las personas. Primeramente, hemos contemplado el uso en una evidencia circunstancial, que es la inflamación postquirúrgica de tiroides. La persona afectada pues tiene una inflamación que le generó un problema y ya la persona estaba al borde del desespero y se le ha recomendado el propóleo rojo y pues esta evidencia es en 2 días. Esta es una situación de una cicatrización por quirúrgica hipoqueloide en una persona que se accidentó y que pues tuvieron que injertarle una platina, pues la estructura del tejido se estaba generando quiloidea y pues hemos hecho hace unos 3 meses el desarrollo de uso de propóleos con digamos esa actividad potencial. Los propóleos con los cuales estamos haciendo el tratamiento tienen apigenina, biochanina, ácido cafeico, cinámico, crisina, daiseína, ácido ferúlico,
formonetina, esperitina, camferol, viquitigenina, medicarpina, visitone o vestitol, neurosoma, ácido paracumárico y butiferona o santosimol. ¿Cómo hemos llegado a esta estructura? Pues haciendo investigación, que es lo que nos corresponde. Nosotros, digamos, la estructura 14 y la estructura 16, pues son benzoquinonas perineradas que también han sido identificadas en propóleos de Cuba, de Cuba y de Brasil. Entonces, en ese contexto podemos seguir marcadores moleculares que tienen esos componentes y que dan funcionalización a los tipos de propóleo. Hace un momento yo hice referencia a las bacterias gram positivas y gram negativas y la posibilidad de interacción de los propóleos para reducir la actividad biológica de estas matrices y de estos mohos, levaduras y virus. También es importante anotar el papel que tienen los propóleos con respecto a la actividad antioxidante. Hay algunas especies de antioxidantes que se generan en el organismo y pues se desencadena una serie de defensas internas pues que controlan esas presencias de agentes oxidantes. Entonces, esas defensas que se pueden presentar, pues el organismo actúa con unas, pero el propóleo funcionaliza otras. Dentro de las enfermedades causadas por radicales libres está la aterogenosis, la bronquitis eftisémica, las enfermedades de Parkinson, la distrofia muscular, el cáncer cervical, la diabetes, el fallo renal agudo, el síndrome de Down, alteraciones cerebrovasculares, enfermedades del sistema inmunitario, la isquemia y la enfermedad del Alzheimer. Son todas estas posibilidades las que se tienen por efecto, digamos, de acción de antioxidantes sobre el organismo. Y pues el propóleo ayuda y reduce la actividad de estos agentes antioxidantes, potencializando el vigor y dando, digamos, un respiro, una capacidad al sistema inmune para que pueda responder frente a esos problemas adversos. En cuanto a la actividad de actividad biológica de propóleos, pues lo que más conocemos son los halos de inhibición. Los halos de inhibición pues son una metodología de trabajo que permite que nosotros coloquemos en un medio de cultivo unos propóleos y se inhibe el halo de inhibición. Se presenta halo de inhibición en el crecimiento de ese cultivo. Así, por ejemplo, se han evaluado bacterias y hongos, como Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhi, Bacillus subtilis. Los halos de inhibición, pues, digamos, son bien diferenciados y pues están las referencias de las personas que han hecho estos tipos de trabajo. Nos da la idea de que mayores halos de inhibición, pues una mayor capacidad del propóleo para inhibir el crecimiento de hongos o de bacterias. Dentro de los compuestos como antioxidantes identificados en el propóleo del mundo, pues hay muchísimos. Quercetina, ácido cafeico, crisina, pinosembrina, el propóleo de Chile, de Japón, de Cuba, de Brasil, de Cuba, de Alemania, y pues tienen que ver con
la presencia de ácido benzódico, de ácido cinámico, de ácido cumárico, de camferol, de clicina, entre otros compuestos, pues que dan la idea de que los propóleos, todos los propóleos tienen actividad biológica. Con respecto a las propiedades terapéuticas de los compuestos de propóleo basados en metabolismo celular, pues está la acción sobre el sistema circulatorio, sobre órganos internos, los microorganismos y células, estatus fisiológico de las enzimas, pues que conducen a un efecto diferenciado. Por ejemplo, en el caso de órganos internos está la antioxicidad hepática, la actuación como olerético y la reducción de úlcera gástrica, pues que esas son condiciones especiales que dan origen al que el propóleo tenga una actividad biológica bien singular. Con respecto a la acción inmunomoduladora de propóleos, de acuerdo a su dosis, la composición química y los componentes activos y condiciones de ensayo, pues también son muchísimos los compuestos. Por ejemplo, ensayos inmunológicos de producción de anticuerpos, vías clásicas y alternas del sistema del complemento, la difusión de macrófagos y motilidad, la proliferación de linfocitos, la producción de anticuerpos y la producción de anticuerpos y de infogama, que son compuestos que tienen actividad sobre esos sistemas. En unos casos estimulante o en otros casos inhibitoria o estimulante. Digamos que son muchos los compuestos que están presentes en matriz de propóleo y que pueden ser utilizadas como componente activo con un efecto de estimulante definido. Con respecto a los propóleos, es importante hacer una connotación científica, y es que en ninguna parte se ha dado connotación a la identificación del propóleo en términos de origen botánico. No hay investigaciones en este contexto. Nos hemos quedado cortos en reportar datos de masas mecánicas, de flavonoides, de porcentajes de humedad, pero no son suficientes los estudios. Nosotros nos hemos dado a la tarea de identificar el origen del propóleo rojo colombiano de la zona de San Andrés, Isla Colombia. Hemos encontrado que los propóleos, no solamente de México, de Brasil, de Nigeria y de China, son propóleos rojos. Hemos encontrado propóleo rojo en Colombia y nos complace compartir esta investigación, el resultado de esta investigación, de manera sorpresiva, porque pasa desapercibido el origen botánico de los propóleos. Y en este contexto, pues ponemos en evidencia el análisis polínico de propóleo rojo de la zona insular de San Andrés Islas, un trabajo que acabamos de publicar, pues que ustedes pueden, digamos, consultar la literatura que está disponible en la internet, pues relacionada con este hito, que es importante para nosotros. Muchas de las plantas de estos pólenes que están presentes aquí como A, B, C, D, pues están relacionadas con estas especies de plantas, que son las que están, digamos, insertas en la flora vascular de la zona de San Andrés Islas y que dan origen al propóleo de San Andrés Islas, como la cirola, el cocos y el Rhizophyra mangle, que es un componente activo mayoritario y que da origen al propóleo rojo. ¿Qué hemos hecho nosotros en función del propóleo rojo de Colombia? Recuerdan ustedes que nosotros presentamos las zonas geográficas del mundo con los correspondientes cromatografía de capa fina de alta eficiencia. Nosotros hemos hecho
con colaboración de la Universidad de Antioquia, hemos hecho la perfilación de 5 muestras de propóleo en un principio y 2 más que incorporamos, fueron 7 en total. Y entonces identificamos nuevos compuestos que no estaban, digamos, definidos en la literatura convencional de propóleos colombianos, pero sí en la literatura convencional de otras partes del mundo donde se han relacionado propóleos rojos, particularmente en Cuba y en Brasil. Y hemos identificado el espectro ultravioleta de esos extractos con un máximo de absorción a 220 y un hombro a 280. Una espectroscopía de infrarrojo que nos da la idea de cuáles son los grupos funcionales que están presentes en esta molécula, con la participación de la Universidad de Campinas hemos hecho una espectroscopía un análisis cromatográfico por EMICS que nos da idea de qué son los compuestos presentes en esas matrices. Y hemos complementado el trabajo con una resonancia magnética nuclear protónica y hemos hecho el perfil de los compuestos presentes en la matriz mediante una técnica que se llama de desproporción del cromatograma en términos de componentes rojo, verde y azul, que nos dan una idea de qué compuestos están activos y están presentes en esas matrices. Nosotros hemos avanzado en la proyección de propóleos colombianos con cromatografías de capa fina que son completamente diferentes a lo estructurado en otras publicaciones y nos dan una concientización de que tenemos unos propóleos bien diferentes de los de otras zonas del país y de otras zonas del mundo. Este es el perfil de propóleo de Nariño, que también es una matriz que hemos identificado y que está a disposición pues, para comprender la dimensión de la variabilidad de los componentes de propóleos colombianos. El trabajo preliminar es identificar el propóleo rojo, hacer una serie de extracciones, hacer una cromatografía de capa fina, hacer unas determinaciones de minerales, hacer una extracción mediante técnicas de Soldet y posteriormente una rota de evaporación para recuperar la matriz, que es el componente activo, digamos en términos de estrato blando, que es lo que funcionaliza un propóleo para su aplicación. Entonces aquí tenemos nuevamente la presentación de los componentes activos y hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia, que me complace haber compartido con ustedes en el término del espacio, de la distancia y de las condiciones que se nos han dado para compartir este tipo de experiencias que nosotros hemos generado. Nos complace llegar a los apicultores, nos complace llegar a los investigadores de una manera especial, encontrando puntos de apoyo, puntos que converjan al desarrollo del conocimiento, la estructura de unidades que nos permitan compartir ese conocimiento, esas experiencias de cada investigador, digamos, en términos de los componentes funcionales de una matriz tan compleja y tan bonita como son los propóleos. Muchas gracias y estoy atento para preguntas y respuestas.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Primero y principal, le agradecemos. Fueron 2 horas que cada vez más personas estuvieron presentes. Antes de comenzar con las distintas preguntas, porque hay muchas preguntas, quedaron todos muy interesados. Muchos están recalcando si podemos hablar un poquito del libro, ¿sí? ¿Qué edición es? ¿Cómo se puede conseguir? Estamos hablando de mucha gente de Latinoamérica, mucha gente de Uruguay, Chile, Argentina, México, están preguntando no solo de Colombia, ¿cómo podrían hacer los interesados para conseguir su libro? Mediante un correo con usted, una editorial. ¿Qué nos podría decir sobre la información referente a su libro? Bueno, en principio el libro pues se puede adquirir de dos formas, ¿no? Una forma es por, por correo certificado, enviaríamos un ejemplar, pues los gastos de envío pues tendrán que cuadrarse para que, digamos, la persona pueda disponer del libro de manera apropiada. Y la segunda, pues opción, yo no, digamos que yo no la recomiendo mucho, es la posibilidad de tener el libro en digital, ¿no? Yo me aparto mucho de esa opción, dado que un libro es un documento que debe acompañar una biblioteca, que debe ser de uso permanente, de uso consultivo, y pues en realidad tenerlo en forma digital no es tan grato como tenerlo en forma escrita. Entonces, pues yo daría la posibilidad de que pues tengan la opción de estar, digamos, con el libro. Espere que lo vamos a poner en primer plano. Ahí lo tenemos en primer plano, perfecto. Es un libro de 300, oye, ya no me acuerdo cuántas páginas son. 360 páginas. Es un libro estructurado en 11 capítulos. Digamos que la parte analítica sería la que más les interesaría a las personas, con el tema de recolección y proyección de producto de la colmena. Eh, digamos que hay una información valiosa que es complementaria para tener una idea de qué tipos de propóleos están en diferentes partes del mundo. Eso es el resultado también de una recopilación, de una información, de un sacrificio que se hace para los apicultores del mundo, para los apicultores de habla hispana. Es el único libro técnico que hay escrito en castellano, con esa, digamos, pormenores de detalle que dan origen a un libro suficientemente estructurado. Hay libros de propóleos pues que no contemplan estas posibilidades. Nosotros somos respetuosos de ese tipo de trabajos también, porque alguien tiene una manera significativa, pero pues planteamos la posibilidad de que se tenga en las bibliotecas un libro de referencia y de trabajo que, digamos, dé posibilidad de tener ese documento pues en físico, ¿no? Sí, es que es verdad, ¿sí? Es un libro que merece estar en toda biblioteca, ya sea de apicultor, consumidor. Tenemos digamos, muchísima gente que se dedica a la apiterapia, porque Apicultura Sin Fronteras ahora todos los martes y jueves hace Apiterapia Sin Fronteras. Es un libro que merece realmente
tenerlo en forma física, consultarlo, aprender de él, entender de él y conocer más del tema del propóleo, que muchas veces lo digital no lo da. Y bueno, quisiera empezar con algunas preguntitas, si le parece, doctor. Sí, claro. Tenemos acá una persona, ¿sí?, que hizo muchas preguntas y empieza con una básica, ¿sí?, que es que en Chile ellos usan Maya. Usted recomendó otro tipo de sistema, ¿sí?, que se usa mucho en Brasil. ¿Nos podría comentar un poquitito más en qué consiste el sistema ese? Bueno, básicamente son unas, eh, no sé si podemos presentar las diapositivas. Sí, usted mueva la diapositiva y yo se lo pongo a pleno cuando sea la diapositiva que usted considere, así que hágalo sin problema. Sí, vamos a buscar la diapositiva para que la persona se forme una idea del sistema que se utiliza en Brasil para beneficio de los propóleos. Es esta. Ahí la voy a maximizar entonces. Entonces, aquí está el cuerpo de la colmena, el cuerpo de la colmena, y se construyen unas rejillas corredizas que van dando posibilidad a que las abejas propolicen. Es decir, primero se tiene una rejilla con una ventana muy pequeña, las abejas propolizan, después esa ventana se abre un poquito más, después se abre más y después se abre completamente hasta que la abeja haya propolizado toda la estructura. Y después este tipo de estructuras se retira y da lugar a tener una componente estructurada de propóleo colectado y que podemos eliminar o retirar de forma apropiada. No sé si la persona está entendiendo lo que quiero decir, Sí, pero sí, 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 es una apicultora, hace mucho tiempo que trabaja en el tema, así que supongo que cualquier cosa Paola va a seguir porque siempre está pendiente de todas estas conferencias, así que seguimos con las preguntas entonces, doctor. Y quiero agarrar una pregunta que me quedó acá de Twitter, porque también estamos por distintas plataformas y en Twitter me están preguntando si el propóleo verde brasilero o el rojo cubano es un tema de marketing a diferencia de otros propóleos o fue porque Brasil y Cuba investigaron más que los otros países. bueno, digamos que las investigaciones en este tema son investigaciones que no nacen de la noche a la mañana. Son investigaciones que nacen de una observación y de una estructura que permite la diferenciación de un producto en el tiempo. Nadie en el mundo eh, se encuentra con una matriz y al otro día publica un artículo. No, corresponde a la investigación generar la matriz, identificarla, caracterizarla y tipificarla. A partir de ese estudio nacen otros trabajos complementarios en otros sentidos. Por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de encontrar que el propóleo rojo de Brasil ya se funcionaliza en yogur. Entonces, vea usted cuánto tiempo tuvo que pasar la investigación en propóleo rojo para encontrar que el propóleo rojo se puede funcionalizar con yogur.
Han pasado 10 o 15 años hasta que eso ocurrió. Entonces, no se trata de un problema o una situación de marketing, se trata de una situación que genera una investigación que está completamente demostrada, que tiene actividad, que tiene sentido y que tiene practicidad. En función de esos resultados se genera un marketing, pero quizá el marketing está sustentado también en la generación de una patente de extracción, una patente de análisis y una patente de funcionalización de los compuestos, porque por ejemplo yo no hice referencia a la funcionalización de compuestos activos del propóleo con fluidos supercríticos, porque pues el tema no da lugar a que se presenten estas investigaciones, pero sí da lugar a que en un momento determinado yo lo diga de que es posible que encontremos compuestos activos del propóleo rojo en Colombia similares o mayormente activos que los propóleos rojos de, de Cuba y de Brasil. Así que la condición que los brasileños han dicho que el propóleo rojo brasilero, el propóleo mejor del mundo, pues sí, es válido, pero también, digamos, nos corresponde a nosotros indicar que el propóleo rojo no solamente tiene ese origen, sino que también está en Colombia y que lo producimos al mejor tenor que podemos tener. Y eso no significa que el producto, digamos, sea una cuestión de marketing, porque nosotros hemos encontrado evidencias circunstanciales de aplicación del propóleo rojo con una connotación significativamente amplia que hace que la investigación en este tipo de productos se profundice y por supuesto el marketing pues está del lado de ese producto a favor de unos componentes que tienen actividad biológica. Claro, sacando, bueno, sacando Brasil, sacando Cuba y sacando Colombia, que usted es una eminencia en el tema de lo que es propóleo, quién sabe, otros países pueden tener distintas propiedades que pueden defender, pero faltaría un poquitito más de investigación o tener resultados para demostrar la calidad y las propiedades de cada propóleo, ¿cierto? Bueno, básicamente, pues yo voy a ser crítico de mi país, voy a ser crítico de los grupos de investigación de las universidades de América Latina que ven, digamos, el propóleo como la actividad de los apicultores, simplemente la actividad de los apicultores. Pero hay grupos de investigación que no han ido más allá de la investigación racional en temas de propóleos que dan la posibilidad a que se tengan patentes de nuevo conocimiento y la articulación entre lo que es investigación y el potencial de los propóleos o de nuevos compuestos de propóleos para la sociedad, para el beneficio de la gente, pues quedan escondidos, quedan relegados, porque no hay una articulación científica entre el apicultor, que es el que tiene, digamos, de primera mano la producción, y el investigador o los grupos de investigación, que son los que, digamos, se encargarían de validar, de reconocer este tipo de producto. Entonces, yo soy muy crítico de esta situación. No son mayores los grupos de investigación en América Latina que se orienten a trabajar en propóleos, porque pues no genera puntos, por un lado, y no genera, digamos, ese atractivo de conocimiento. Además, la infraestructura para hacer investigación de este tipo de matrices, pues es una infraestructura que amerita cierto conocimiento y la generación de grupos de apoyo, porque pues un solo grupo no se puede, digamos, orientar hacia la dimensión de unos propóleos
digamos, para caracterización, porque pues están el grupo de microbiología, el grupo de citotoxicidad, el grupo de propiedades físico-químicas, el grupo de extracción y beneficio. Entonces son muchos grupos de trabajo que deberían estar funcionalizados y fusionados para generar conocimiento en torno al propóleo de una región. Pero también culpo también a los apicultores, ¿no? Yo también, así como los he defendido, también los culpo, porque los apicultores, digamos, hacen su trabajo, pero no estructuran una función que permita que los grupos de investigación de universidades públicas de América Latina hagan un trabajo cuando realmente pues les corresponde a esos grupos de investigación generar respuestas hacia las inquietudes de los apicultores, pero los apicultores, digamos, no están estructurados para generar ese tipo de alianzas entre universidad y productores, y pues por eso se da este desconocimiento en términos de componentes de propóleos y su funcionalidad. Esperamos que después de esta pandemia que trajo a refrote o en primer plana de muchos medios que no tienen que ver con el sector, todas las propiedades que tienen todos los productos de la colmena, esto haga un movimiento a futuro donde se habló mucho del tema de la miel, mucho el tema del propóleo y bueno, sea el primer eslabón o el arranque para lo que dice usted, que el día de mañana haya muchísimas más investigaciones y mayor progreso en el tema del propóleo. Eh, Vamos con otra pregunta, entonces. Nos preguntan acá, José nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida de un propóleo? ¿Cómo se conserva y si pueden dejar de ser activos en el tiempo? Bueno, digamos que los propóleos, eh, yo he dicho en todas mis conferencias, y hoy no va a ser la única vez que no lo diga, los productos de la colmena son productos vivos. Primero eso, cuando se tiene conciencia de que es un producto vivo, es conciencia de que tienen, digamos, una función vital y que sus cuidados y sus condiciones de extracción pues son las que deben manejarse apropiadamente. En consecuencia, los propóleos, eh, nosotros tenemos propóleos de hace 5 o de 7 años bajo control en el laboratorio a menos 20 grados centígrados, que es una temperatura apropiada para mantenerlos con vida. Digo esto porque los propóleos que nosotros tenemos en el laboratorio en este momento, pues son, digamos, productos que han sido colectados y que nosotros periódicamente verificamos la actividad y los componentes pues encontramos que no cambian, ¿no? Entonces, en ese contexto, los propóleos extraídos pues podrían tener una vida mayor. Es decir, tener un extracto blando, congelado, pues daría la posibilidad de que estos productos, digamos, no se deterioren. Los flavonoides y los isoflavonoides, compuestos relacionados que están presentes en los propóleos, una vez extraídos de la matriz, que es un propóleo crudo, pues tiene la tendencia a deteriorarse, pero si hacemos un control térmico, en este caso menos 20 grados centígrados, pues se funcionalizan y los podemos cuidar y preparar para proyectar productos con eficiente comportamiento. No así los propóleos que se colectan y se dejan al ambiente porque pues los hongos, los factores de entorno hacen que esos productos se degraden y pues se va perdiendo componentes y actividad biológica de los niños.
Perfecto, doctor. Tengo por todos lados, la verdad, como le dije en días anteriores, es impresionante la gente que lo quiere saludar, lo querido que es en todo Latinoamérica. Tenemos acá al grupo de propolios de Jair Morales de Colombia, que le manda muchísimos saludos. Tenemos la gente del INTA de Argentina, tenemos la gente del laboratorio de Masía que está presente, muchísima gente que está muy atento en la conferencia, que les quiere expresar sus saludos. Y vamos con otra pregunta en la cual me dice acá Paola Bustamante: ¿qué opina, doctor, del uso de toallas de papel con ácido fórmico para acelerar el propolizado? Bueno, digamos que el proceso de propolizado de las colmenas, en nuestra opinión, es un proceso que, si bien puede ser inducido, no es un proceso forzado. ¿Por qué? Porque la abeja, el ambiente en el que está inmerso, y tarde o que temprano termina propolizando. Generar una propolización inducida, pues, digamos, genera estrés en las abejas, y pues a la postre lo que se ganaría es un tiempo de inducción, pero no más. Entonces yo no utilizaría ese método, dejaría más bien, le daría condiciones a las abejas para que propolicen de forma natural, porque ¿qué sacamos con tener un ambiente de un ambiente biogeográfico que no es apto para la producción de propóleos? Entonces estamos forzando a las abejas a que propolicen condición, cosa que no se puede propolizar porque no hay flora apropiada. Perfecto, doctor. Para iniciar procesos de propolización. ¿Sí? Perfecto, sí, 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 sí. Acá preguntan, usted habló de los estudios de regulación de la glucosa en sangre. Dicen, ¿qué dosis es recomendable y en qué presentación se recomienda su consumo? Pregunta Diego Javier. Bueno, digamos que esto es un tema que no es extrapolable en condiciones, digamos, de, de extractos, ¿no? Porque hay formas de preparar extractos tan diversas como condiciones de trabajo hay. Nosotros utilizamos 5 gramos de propóleo para 25 mililitros de etanol. En esa proporción, no recuerdo el dato porque no lo tengo a mano, generamos un extracto blando, suspendido, que nos da la posibilidad de digamos, disponer de unas dosis apropiadas. Habría que hacer un trabajo de 5 gramos de propóleo con 25 mililitros de etanol, hacer el extracto y verificar por cromatografía de capa fina la presencia de esos componentes, y una vez encontrado que esos componentes están presentes, pues se puede vehiculizar el extracto blando para el beneficio de las personas. Entonces es un tema de investigación, no es un tema que requiera, digamos, copia de los procedimientos punto a punto. Lo que sí recomiendo es que se utilicen 5 gramos de propóleo en 25 mililitros de etanol. Las extracciones, nosotros hacemos una extracción en contracorriente, que es un tema pues, que seguramente será motivo de otra conferencia, las técnicas de extracción en contracorriente, y fortalecer la extracción por 25 o 30 días
a fin de lograr un extracto concentrado y estable. Perfecto. Le tomamos la palabra a ver si podemos, y si toda la gente nos empieza a poner like para el doctor, para que vean este momento que les está interesando la conferencia. Así tenemos una segunda conferencia y vemos la primera parte, que sería extracción, cómo extraer y todo lo que acá el doctor nos está comentando. Tengo dos preguntas juntas, ¿sí? De Paola, que me dice, ¿cómo usan el propóleo con miel para las heridas? Y después pregunta también si se esteriliza la miel para usarlo en quemaduras o se usa en forma natural. Bueno, digamos que esta pregunta es del orden de la apiterapia, ¿no? Tema en el cual nosotros, digamos, tenemos ¿Cómo? alguna experiencia y la respuesta está en los siguientes términos. Los apicultores generalmente extraen los propóleos y los dejan en solución alcohólica. Esa solución alcohólica después la incorporan a la miel. Esto trae como consecuencia dos problemas. Uno, la inestabilidad del producto y dos, la separación de fases. La separación de fases, digamos, una fase líquida y otra fase acuosa, genera detrimento de la miel por incorporación de una matriz que desestabiliza eh, la matriz, digamos, de miel. Entonces, lo que se recomienda es hacer el extracto blando, completamente blando, por rota evaporación, es decir, eliminación del solvente, que en este caso es etanol, y luego incorporar el propóleo a la miel de una manera sutil. No se necesita digamos, esterilizar la miel, pues porque pues es un vehículo suficientemente denso, viscoso, que impide el desarrollo de microorganismos. Entonces, no se recomienda. Lo que sí se recomienda es que la miel propolizada pues se proteja de la luz y se guarde en un ambiente apropiado para evitar el deterioro. Perfecto. Doctor, tenemos acá alrededor de 35 preguntas. Le digo a Esperanza, le digo a Rodrigo Velasco, tenemos acá a Afri Arón Susana, a Roxana Espinosa. Todos nos preguntan si nos puede dar un correo electrónico o cómo se pueden contactar con usted para adquirir el libro, ¿sí? Digamos, lo que les interesa es adquirir el libro. ¿Qué forma pueden ellos, a través de esta conferencia, anotar y gestionar la compra del libro? Bueno, voy a ir con despacio. El correo mío es G de Guillermo, Espere que lo voy anotando. G, sí. G Salamán, G ¿Sí? Salamán. Podría ser G Salamanca, ¿no? Pero G Salamán, Sí. @ut.edu.co. Arroba UT. Igual ya que ut.edu.co. Igual ya le enviamos el WhatsApp para que lo tenga de referente. Nos pueden escribir al correo electrónico para, pues, digamos, tener referencia del trabajo, contextualizar la conferencia, si les gustó, si no les gustó, y pues luego recibir la posibilidad de enviarles el libro, pues mediante algún artificio que nosotros consideremos apropiado.
¿cómo sería el correo? Digamos, ¿qué es teléfono quisiera usted que yo dé a conocer? Yo siempre a los conferencistas nunca doy ni teléfono ni nada, salvo que ellos quieran, por eso lo dejo a usted que lo diga y yo lo voy a tipear para que lo tengan presente, ¿sí? Le pido por favor que lo ponga con el número de país, por favor. Bueno, yo no tengo ningún problema en dar mi número de celular. 310-817. Pero 78. sería, no, tendríamos que poner más 57. más 57. 57. Sí. 310. Sí. 817. 7816. Así que es más 57, que es el país. Después tenemos 31, 81, 77, No, 81, 6, 316. 316. 310. 310. 310. 817. Sí. 7816. Igual 310, Mónica ya se lo sabe. 1, 77. Perfecto, 8 y 16, listo. Acá lo tengo, ya lo publiqué. Cualquier cosa, Mónica, si puedes, que estás conectada también en la conferencia, si puedes subirlo en la conferencia sería muy amable. Así tenemos, vimos que pusiste el PDF para que se puedan comunicar, así que a todos los que quieren preguntar, me dicen si tiene una idea de cuántos kilogramos aproximadamente se produce por colmena de propóleo. ¿Tiene una idea, doctor? Pues es muy complicado porque eso depende de la zona, depende de la fortaleza de la colmena. Esos son datos que no se pueden extrapolar, ¿no? Porque, digamos, una colmena dispuesta en una zona de eucaliptos o una zona de álamos, pues estará en capacidad de recolectar muchísimo propóleo. Pero una colmena puesta en un ambiente floral no apto, pues será muy paupérrimo su colecta. Entonces, esa es una condición de calibración que tienen que hacer los apicultores para estimar el rendimiento de propóleo por zona. Perfecto. Acá tenemos gente también, digamos, que de Colombia, entonces dice Jorge Arias, si podemos hablar un poquitito de los propóleos marrones colombianos, por favor. ¿Qué características tiene? Bueno, eso es muy complicado, porque la mayoría de los propóleos colombianos son marrón. La mayoría son marrón. ¿Marrón de dónde? Marrón de Caldas, marrón de Nariño, marrón de la costa, marrón de Villavicencio, marrón de dónde. Porque nosotros tenemos relación de unos propóleos marrón que supuestamente no son activos, no tienen actividad, pero mirando más en detalle, esos propóleos son, digamos, especiales. Son propóleos marrón de la zona de Mariquita, Tolima. Pero digamos que la mejor forma de nosotros viabilizar, y eso se lo hemos dicho a los apicultores colombianos y a los apicultores del mundo que quieran conocer, lo primero que hay que hacer es conocer, no sé si me acompañe con esta, Rodrigo, con esta presentación que estoy haciendo. Ahí subo, sí, ahora la publico. Ahí está. Si la puede maximizar para que quede, ahí está. Ahora saco, ahí estamos. Entonces, mire, la mayoría de esos propóleos son marrón, marrón, de la zona de Tame, de la zona de Villanueva Casanare,
de la zona de Huila, pero pues vea usted que los perfiles de compuestos activos es bien diferente. Entonces, nosotros no podemos contextualizar la idea de los propóleos marrón, porque inclusive los propóleos marrón de la zona de Boyacá, que no los he puesto aquí porque no quería o no quise, pues son unos propóleos de una dimensión característica que usted queda sorprendido. Pero digamos, lo que yo le recomiendo a los apicultores colombianos que desconocen el trabajo nuestro, que por A o B razones se descontextualizaron de la posibilidad de tener un perfil de esos propóleos, un perfil de componentes de sus propóleos, pues nos los hagan llegar y nosotros a vuelta de correo, con un costo mínimo, podemos relacionarle el perfil de, de, de los propóleos en términos de componentes activos y de componentes antioxidantes, porque de eso se trata la investigación. Por eso he dicho yo que un acercamiento entre los productores y la universidad viabiliza mucho la investigación. Entonces, no podemos digamos, generalizar los propóleos marrón de contexto nacional como un propóleo bueno o malo. Se necesita tener el perfil, de compuestos fenólicos por zonas, que eso es lo que nosotros entendemos como la estandarización de propóleos por zonas. Perfecto, doctor. Como sabemos que usted, digamos, es un referente en todo lo que tiene que ver con Colombia en este tema, nos están preguntando de varias regiones de Colombia, ¿sí? Si se puede enviar el propóleo para analizar, para saber qué propiedades tiene y cómo tienen que enviar el propóleo en el caso de que ustedes en la universidad lo reciban. Bueno, nosotros en la universidad no recibimos propóleos. Necesitamos los propóleos. Es Espere que lo decir, pongo en primer plano porque, digamos, como hay mucha gente, ahí lo puse en primer plano para que se los haga y que entiendan los apicultores lo que les está diciendo. nosotros en la Universidad del Tolima no necesitamos propóleos. Requerimos de los propóleos de los colombianos para perfilarlos, para demostrarlos. Nosotros desarrollamos una investigación a nivel nacional, una investigación que se hizo hace 2 años, y hicimos la invitación a los apicultores de Colombia para que nos hicieran llegar su producto, pero no llegaron sino 70 muestras y muchas se quedaron por fuera. Digamos que nosotros tenemos la posibilidad de hacer sus perfiles. Lamentablemente nos toca cobrar el servicio porque esto es una cromatografía que requiere unas placas, un solvente, un tiempo, un proceso experimental y pues un reporte que, digamos, dé buena cuenta de lo que estamos reportando. Entonces nosotros nos comprometemos y para ello necesitamos 250 gramos de propóleo que se deben Es, enviar en un frasco. eh, Y si para los apicultores de otras partes del mundo, entonces. pues puede ser en una bolsa de esas tipo aluminio, Sí, también. debidamente rotulada. Nos dicen la fecha de colecta, la zona, el municipio, las condiciones de colecta, si es por raspado, si es por malla, y pues recibimos la muestra de 250 gramos para hacer el análisis. El análisis puede durar 4 días. En el término de una semana estamos dando la respuesta. qué interesante, doctor, pensar, digamos, cómo una universidad le abre las puertas a la apicultura
y les está diciendo, por favor, envíennos el propóleo, que tenemos ganas de seguir investigando, queremos investigar, tenemos ganas de ayudarlos, y ojalá que esto pase lo mismo en distintas partes de distintos países, ¿sí? Esta conferencia se está viendo desde México hasta Argentina, Chile, todo lo que es Latinoamérica, España, todo el habla hispana, estuvo conectado también Brasil, así que ojalá que muchas universidades, ya vimos que hay muchos laboratorios que están presentes y están viendo esta conferencia, se animen y también inviten en sus regiones a sus apicultores a tener este tipo de trabajo que realizó usted. Acá tengo una pregunta que quién sabe es interesante y que dice, en el proceso de propolización y el propóleo tiene las mismas propiedades y vitalidad indiferentemente al tiempo de recolección, digamos, es el mismo propóleo en una determinada mes del año que otro. Pues es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero la respuesta está en los siguientes términos. Digamos que las condiciones bioclimáticas, las condiciones de entorno cambian de momento a momento. Es decir, los propóleos, y sobre todo en zonas templadas, tipo Argentina y tipo México, los propóleos, bueno, en determinadas zonas de esos países, las condiciones estacionales juegan un papel fundamental en la actividad de los propóleos, pero para zonas templadas, pues nosotros, digamos, somos dependientes de la zona de confluencia intertropical, que es, digamos, el efecto climático por efecto del ambiente. Entonces, la expresión de las plantas está en función de la radiación solar, de la nubosidad, del régimen de lluvias. Entonces, por supuesto, los propóleos cambian con el tiempo, con las condiciones del tiempo. Entonces, es un factor a tener en cuenta. Por eso, el reporte que los propóleos se hagan, pues se debe tener en cuenta la fecha de colecta. Perfecto. A todos los apicultores que están viendo esto y dicen que tienen sana envidia por el trabajo que está haciendo Colombia, ojalá que en sus países puedan usar esto, ojalá que esta conferencia se las puedan retransmitir a las universidades, a los técnicos, a los responsables apícolas de cada país, y que entiendan el trabajo que el doctor Guillermo Salamanca Grosso hizo en Colombia y hace en Colombia, que se pueda replicar en otras partes. A todos les digo que le den muchos likes, la verdad ya son casi 3 horas, es mucho tiempo para el doctor. Le habíamos prometido que íbamos a hablar 1 hora y 20 con 15 minutos de pregunta, le pedimos disculpas, doctor. Creo que... Bueno, la situación es la siguiente. Sí. Nosotros en la Universidad del Tolima... No, déjame la idea. Nosotros en la Universidad del Tolima, digamos, hicimos apertura, es la única universidad del mundo, diría yo, que le ha hecho apertura a los apicultores del país. Nosotros tenemos 7 cursos colombianos de propóleos. Hemos dado el curso 7 veces. Nosotros nos hemos apartado de esa estrategia porque los apicultores no se reportan, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajo ir a una zona determinada solamente para un apicultor. Entonces, ese curso de extracción de propiedades, de evaluación de las propiedades físico-químicas de los propóleos es un curso que nuevamente podemos ofertar, ya será en el 2021, porque pues, Hola. los apicultores, de que los apicultores vengan a tomar ese curso y traigan sus muestras de propóleo para que sean caracterizadas. Adicionalmente, nosotros tenemos un curso de propiedades físico-químicas de mieles, que es un tema
tan singular y tan amplio que también podría dar lugar a un curso pues especial o a una conferencia en un momento determinado. Para mí es un privilegio dirigirme a los espectadores, a los web oyentes y analizadores de la información que se presenta y presentar esta conferencia de manera gratuita, de manera compacta. Son muchos los temas que digamos, se tocaron, pero pues que se generó una polémica, se generó una expectativa de nuevo conocimiento y nos alegra mucho por nosotros y por los apicultores quienes recibieron y quienes recibirán esta conferencia. Muchas gracias y muy amables por todo. Perfecto, doctor. Si me aguarda un segundito en forma privada, me despido de las personas y estoy con usted fuera de línea, ¿sí? Bueno, gente, hemos terminado una magnífica conferencia a lo que tiene que ver con propóleos. Como les dijimos durante esta semana, el doctor Guillermo Salamanca Grosso es una de las personas, por no decir la más importante, pero es una de las personas que más investigó, que más artículos publicó en todo el mundo y presentó parte de esta ponencia con lo que tiene su libro. Me pone muy contento la cantidad de personas que siguieron esta conferencia, la actividad que tuvieron. El doctor seguramente va a mirar después todos los comentarios, pueden seguir dejándole comentarios, poniendo me gusta, siguiendo compartiendo este video por las distintas plataformas. Sabemos que es un día muy particular y que hay gente que no lo pudo ver en directo, entonces cuando lo vea en forma diferida, deje igual las preguntas que seguramente el doctor Guillermo Salamanca junto a su equipo van a ver las preguntas, las van a responder, van a estar en contacto con ustedes. Quedamos con el doctor de que este era el principio de un montón de conferencias que podemos hacer con la Universidad del Tolima. Así que, como les digo a todos, muchísimas gracias. Si les gustó realmente esta conferencia magistral que dio el doctor, les dan un like. El like es para el doctor, que muy amable estuvo casi 3 horas con nosotros un día sábado. A todos les digo, fueron muchos temas, los trataremos después de ir seccionando para las otras plataformas, así lo pueden tener en forma determinada cada tema que se abordó en el día de hoy. Como siempre les digo, espero que así haya sido de su agrado. El saber no ocupa espacio. Que tengan buenas noches y muchas gracias una vez más por seguir a la plataforma Apicultura Sin Fronteras, Apiterapia Sin Fronteras, a la revista Apicultura Sin Fronteras y a nuestro canal de YouTube Mundo Apícola, que todos los lunes y jueves sube videos nuevos para todos los apicultores del mundo. Buenas noches y ojalá que haya sido de su interés este magnífico tema y conferencia que tuvimos en el día de hoy.